Amén. Leemos. Dice, trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, que estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces levantándose uno dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Oramos. Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo, que tu Padre me permite poder predicar tu palabra, Señor. Ruego tu ayuda, ruego, Señor, que me asistas, que me des sabiduría, Señor, que pongas temor en mi corazón de ti, y también, Padre, que puedas ayudar a mis hermanos a que puedan comprender y poder estar atentos, Señor, a tu palabra. Ruego, Padre, tu ayuda, te lo pido todo esto en el nombre de Cristo. Oramos. Bueno, ¿se me escucha bien? Creo que sí. Bueno, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Hoy nos tocaría esta porción que habla acerca del juicio contra nuestro Señor Jesucristo. Ahora, con esto, creo que hay perdón, hermanos, creo que hay un audio activado. Ahí va. Gracias. Pensando acerca del juicio, a lo largo de la historia ha habido un sinnúmero de juicios, ¿no? En el cual muchas personas fueron condenadas injustamente y otras también fueron absueltas injustamente. Y la razón es que vivimos en un mundo caído, donde muchas veces gana la injusticia. Pero en esta ocasión y en esta situación, nunca en la historia hubo un juicio como este, como el que vamos a ver el día de hoy. Y no solamente por las irregularidades que hubo en este juicio, sino también por la persona que fue juzgada en este juicio, que fue la persona de Cristo. Cristo nunca quebrantó la ley de Dios. Desde el momento que Él nació hasta el momento que Él murió, Él siempre guardó la ley de Dios. Él fue un hombre perfecto, sin pecado. Y de haber sido Cristo juzgado en un tribunal justo, Él habría sido inocente. Porque, como dije, Él fue perfecto en santidad, Él fue perfecto en obediencia, y Él jamás desobedeció la ley. ¿Sí? Ahora, para poder ver esta situación, ¿no? El escenario de esta situación del juicio contra nuestro Señor, tendríamos que ver los 4 evangelios, ¿no? Porque los 4 evangelios relatan la situación. Y podemos ver que el juicio contra nuestro Señor se llevó a cabo en 2 sistemas judiciales, ¿no? Por un lado estaba el sistema judicial judío, un sistema judicial religioso, y por otro lado estaba el sistema judicial civil, que era el sistema romano. Recordemos que en ese tiempo los judíos, ¿sí?, estaban sometidos al imperio romano. Entonces nuestro Señor fue juzgado bajo 2 juicios, ¿no? 2 sistemas judiciales. Ahora, el primer juicio, que era el juicio religioso judío, hubo 3 etapas, ¿sí? La primera, nuestro Señor compadeció, esto lo podemos ver por el Evangelio de Juan, que nos relata, que fue llevado primeramente ante Anás, ¿sí?, que era el ex sumo sacerdote en aquel tiempo, y después nos dice que Jesús fue llevado ante Caifás, el Sanedrín, y por último, ante el concilio. Después también nos habla del juicio romano, que también fue en 3 etapas, que primeramente fue llevado a Pilato, el gobernador Pilato,
después fue a Herodes, y después volvió a Pilato, donde fue sentenciado para así ser crucificado. Ahora, entrando en el versículo 3, nos dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Para recordar un poco, prédicas anteriores veíamos, ¿no? Cuando nuestro Señor Jesucristo, luego de la cena pascual junto a sus discípulos, Él se dirige hacia el huerto de Getsemaní, donde allí va con sus discípulos, y vemos que nuestro Señor ora agonizantemente, ¿no? Pidiéndole al Padre que si es posible, pasase de aquella hora. Y luego de esta situación, vemos que Judas, que fue el que lo traicionó, viene con una turba de judíos, ¿no? Hombres armados, y allí es donde arrestan a nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que allí lo llevan a la casa del sumo sacerdote. Y como decía, Jesús primeramente fue a Anás. Anás era un hombre que, aunque no era el sumo sacerdote en aquel momento, pero sin embargo tenía una gran influencia sobre el Sanedrín. Era un hombre poderoso, era un hombre también, un hombre corrupto, ¿sí? Que él junto a su familia eran los encargados de vender los animales, ¿no? Para los sacrificios. Ellos lo que hacían era lucraban de este negocio, ¿no? Y si recordamos, mucho tiempo antes, cuando nuestro Señor Jesucristo entró al templo en su primer año de ministerio, cómo Él sacó, ¿no? a los que vendían, ¿sí? A los cambistas, Él evocó las mesas en el templo y los acusó a estos líderes religiosos de que ellos habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Entonces, esta era una de las razones por las cuales Anás y también Caifás odiaban a nuestro Señor Jesucristo, porque Él los había acusado, ¿no? Y también, de alguna manera, se sentían amenazados, ¿no? En sus negocios. Entonces, el versículo 54, Marcos aquí introduce a Pedro, ¿no? En la escena. Y nos dice que Pedro le seguía de lejos, hasta dentro del patio del sumo sacerdote. Y estaba sentado con los alguaciles, calentándose al fuego. Ahora aquí Marco nos dice que Pedro le seguía de lejos. Y también por el Evangelio de Juan podemos ver que Pedro fue el único, y junto a otros discípulos, que fueron los que siguieron al Señor Jesucristo. Recordemos que todos los discípulos lo habían abandonado al Señor, pero solamente Pedro, aunque podemos ver que Pedro amaba al Señor, porque por algo él estaba allí en ese lugar, pero sin embargo también Pedro tenía temor, ¿sí? Y era un hombre débil. Entonces él, a costa de salvar su vida y no involucrarse tanto en el juicio que estaba llevando a cabo a nuestro Señor, él se mantenía lejos, ¿no? Mirando desde lejos. Y pensando en esto, podemos ver que aquel hombre, Pedro, ¿sí? Un hombre que muchas veces declaró, ¿no? Le dijo al Señor que si le fuese necesario, él iría a la muerte, que él nunca lo abandonaría, ¿no? Pero vamos a ver más adelante cómo Pedro iba a terminar negando al Señor, tal como Jesús lo había profetizado antes. Y vemos también a Pedro, un hombre que confiaba en sí mismo, ¿sí? Un hombre que pensaba que era fuerte, sin embargo, en este momento está allí desde lejos, ¿no? Con temor, ¿sí? Y tratando de no involucrarse tanto. Y muchas veces creo que nos pasa esto, ¿no, hermanos? Muchas veces pensamos que somos fuertes, ¿sí? Muchas veces, también recordando un poco antes, en el huerto de Getsemaní, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba allí orando, y cómo Él se adelantó y oró, dice que después de una hora volvió y lo vio a Pedro que estaba durmiendo, cuando el Señor le había dicho que tenía que orar y velar. Y ya vemos ahí cómo el Señor le estaba diciendo que ellos debían estar preparados porque iba a llegar el momento de la prueba, ¿no? Y sin embargo Pedro dormía, ¿sí? Y ahora en esta ocasión, cuando llegó el momento de la prueba, Pedro está ahí en debilidad y
pero luego termina negando al Señor. Y también nosotros, hermanos, muchas veces confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿sí? No estamos velando y orando, y muchas veces cuando llega el momento de la prueba, terminamos, ¿no? Ofendiendo y pecando contra el Señor. Versículo 55, ahora volviendo al relato del juicio de nuestro Señor, dice: y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Para aquí lo que vemos es el odio que sentían estas personas hacia el Señor, ¿sí? Ellos ya de antemano habían pronunciado la sentencia de muerte al Señor, ¿sí? Ya hace tiempo. Solo lo que estaban buscando era cómo justificar esta sentencia. Por lo tanto, ellos estaban buscando testimonio por todos lados, ¿no? A personas que acusen al Señor con mentiras. Y también podemos ver que estas personas que eran los líderes, ¿no? Los encargados de guardar la ley, de enseñar la ley al pueblo, ¿sí? De procurar que el pueblo guarde la ley de Dios. Sin embargo, en este juicio vemos que ellos como desatendieron esta ley, cómo la desecharon y quebrantaron todas las leyes que había. Por ejemplo, la ley decía que ningún juicio debería llevarse a cabo durante una fiesta, ¿sí? Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo fue enjuiciado durante la Pascua. También la ley decía que ningún juicio debía haberse realizado durante la noche. Y ahora aquí vemos que el Señor es juzgado en la noche, ¿no? Y antes del amanecer también. Y si se daba la pena de muerte, que era la pena capital, decía la ley que debía pasar un día, ¿sí? Pero sin embargo, cuando Cristo fue sentenciado, hora después fue él crucificado. También la ley decía que el juicio debería llevarse a cabo en las cortes de justicia. Y aquí vemos que nuestro Señor Jesucristo es juzgado en la casa del sumo sacerdote. Por lo tanto, ellos desatendieron toda la ley que había. Este era un juicio totalmente injusto, ¿no? Y ellos acusaban a Jesús de ser un blasfemo, decían que era un hombre sedicioso, un terrorista, y que él iba a destruir el templo. Pero la razón principal era que ellos le tenían envidia. Y versículos 56 dice: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Ahora dice que muchos se presentaban en este juicio, ¿no? Diciendo mentiras, diciendo falso testimonio contra él. Y quisiera, hermanos, que me acompañen a Deuteronomio, capítulo 16. Perdón, Deuteronomio capítulo 19, versículo 16. Dice: cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y los jueces que hubieren en aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso, que hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. La ley decía que si una persona acusaba falsamente a otra persona, entonces lo que esa persona estaba acusando debería aplicarse para él, ¿no? Y este era lo que estaban haciendo estos sacerdotes, ¿no? Ellos estaban buscando falso testimonio, ¿sí? Por lo tanto, ellos deberían haberse aplicado este mandamiento. Ellos no les importó la ley.
Ellos lo único que querían hacer era matar al Señor Jesucristo. Volviendo a Marcos capítulo 14, versículo 58. Nos dice, nosotros le hemos oído decir, versículo 57, dice, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Ahora ellos acusaban al Señor Jesucristo de decir que él iba a destruir el templo, ¿no? Como decía hace un rato, ellos lo acusaban de ser una persona sediciosa, una persona que iba en contra del templo. Ahora lo que ellos estaban haciendo era tergiversar las palabras del Señor, porque el Señor nunca dijo que él iba a destruir el templo, sino, y aquí quiero que me acompañen hermanos al Evangelio de Juan capítulo 2, y algo que me llamó la atención de esto es cómo estas personas que acusaban al Señor de decir esto, o sea, la memoria que tenían, porque cuando el Señor declaró esto, en lo que vamos a leer ahora en Juan capítulo 2, fue 3 años antes. Juan capítulo 2, versículo 19. Dice, respondiendo Jesús les dijo, destruid el templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Ahora lo que el Señor había declarado era no que él iba a destruir el templo, sino que ellos, ¿sí?, los que lo estaban acusando, iban a destruir el templo. ¿Pero a qué templo se refería el Señor? Y acá Juan la aclara, en versículo 21, dice, mas él hablaba del templo de su cuerpo, ¿sí? Que él hablaba que ellos iban a matar al Señor y que luego, al tercer día, Cristo iba a resucitar. Entonces, vemos, ¿no?, las mentiras que ellos estaban acusando. No solamente acusaban, sino tergiversaban las palabras del Señor, ¿sí? Y pensando en esto, hermanos, para pensar, pudiéramos pensar que, así como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, por hablar la verdad, por predicar la verdad, por vivir conforme a la verdad, Él estuvo en problemas, ¿no? Y también nosotros, muchas veces por andar conforme a la verdad, por predicar el Evangelio, por predicar la verdad, podamos meternos en problemas, ¿sí? Pero no debemos olvidar que en medio de esas circunstancias, el Señor está con nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo, Él en gran dificultad, Él no abrió su boca, ¿sí? Como nos dice Isaías, que Él enmudeció. Sin embargo, y Él se encomendó al Padre. Y esto debe ser de gran exhortación para nosotros, que si nosotros somos perseguidos, si somos calumniados, debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, que Él también fue perseguido y calumniado, ¿sí?, por personas corruptas. Y también, si alguna vez alguien nos ha tratado mal o alguien nos ha acusado injustamente, ¿no?, o ha dicho algo injusto en contra de nosotros, deberíamos mirar a Cristo, ¿sí?, que Él sufrió y murió por nosotros. Él soportó las burlas, soportó los azotes, soportó que le escupiesen, soportó las mentiras, ¿sí? Y quizá también muchos de nosotros, si alguna vez fuésemos acusados, quizás alguna vez tendrían razón de que acusarnos a algunas personas, ¿no? Pero Cristo no. Cristo fue acusado, pero Él fue justo, ¿sí? Él nunca hizo nada indebido. Por eso, hermanos, deberíamos mirar a Cristo y procurar ser como Él, ¿sí? Y quiero que me acompañen aquí a
a Hebreos, capítulo 12, versículo 2 al 3. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Y qué nos dice aquí? Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Debemos considerar a Cristo, hermanos, que Él sufrió, ¿sí?, por nosotros. Y debemos pensar en esto, hermanos. Cuando fuésemos injustamente acusados por vivir conforme a la verdad, por predicar la verdad, deberíamos, hermanos, actuar como Cristo, ¿sí? Y compadecernos de aquellas personas y también orar por esas personas. Así como Cristo también, cuando Él fue crucificado, oró también, ¿no?, por aquellos que le injuriaban, por aquellos que le